juego y la habilidad del jugador para retener y aplicar lo aprendido en el mundo real. El aprendizaje basado en juegos, los juegos no requieren ser digitales, aunque es muy común que la incorporación en este enfoque pueda ser con el desarrollo tecnológico. Ejemplos de aprendizaje basados en juegos son el Jeopardy, Maratón, Serpientes Escaleras, etc. Listo, luego de esta primera aproximación a estos tres conceptos, el concepto de gamificación, de juegos serios y de aprendizaje basado en juegos, debemos tener inicialmente claro que estas estrategias fueron pensadas no para el desarrollo en la virtualidad, sino en un principio fueron pensadas para el desarrollo en la presencialidad. Toda su estructura, todo su proceso fue pensado las clases que se orientan de forma presencial y pues se han venido ajustando en los últimos tiempos a las plataformas virtuales donde también podemos realizar o llevar a cabo estas estrategias. El único concepto que se ha pensado desde un principio como el desarrollo desde la virtualidad es el concepto de juegos serios, que son los videojuegos aplicados a la enseñanza. Entonces estos sí fueron pensados en un inicio desde la virtualidad. Para iniciar, pues vamos a tener, digamos, como base el concepto de jugar. Si nosotros vamos a un diccionario, vamos a un buscador a encontrar definiciones para el término jugar, vamos a encontrar una gran cantidad de definiciones. Sin embargo, retomé estas dos que apuntan precisamente a la intención de esta charla, que son propuestas por el diccionario de la Real Academia Española. Uno es que jugar hace referencia a realizar algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. Esto por un lado entonces nos presenta la definición de jugar como un concepto de entretenimiento, de diversión. Sin embargo, pues no especifica que sea esté relacionado directamente con, con la motivación y con el aprendizaje. Y por otro lado, corresponde a divertirse tomando parte de los juegos sometidos a reglas, medio o no el interés. Entonces el juego definido como otro concepto es aquel que pretende entretenernos a través de unas reglas, unas normas establecidas en un juego, sin tener en cuenta el interés de quien juega ni la motivación. Entonces estas son unas definiciones bien importantes para abordar lo que es el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Como veíamos en el video, digamos que yo retomé estos dos conceptos como estrategias que nosotros podemos llevar al aula para desarrollar nuestras clases. Respecto al aprendizaje basado en juegos, digamos que podríamos definirlo como la utilización del juego como apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación del conocimiento. Entonces, básicamente el aprendizaje basado en juegos hace uso de un juego para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Toma un juego que ya existe y lo aplica para fortalecer ciertos conceptos, ciertos aprendizajes que llevamos al aula. Y vamos a decir que el aprendizaje basado en juegos está relacionado directamente con las herramientas que nosotros vamos a encontrar para poder precisamente fortalecer esos aprendizajes y esos conceptos que nosotros llevamos al aula. Por otro lado, la gamificación es completamente distinta al aprendizaje basado en juegos, porque en la gamificación lo que se suscita o se logra es usar las dinámicas, las mecánicas y los elementos propios de un juego en un contexto que no es lúdico. En el aprendizaje basado en juegos, tomamos un juego para fortalecer esos conceptos, pero en la gamificación vamos son las dinámicas, las mecánicas y los elementos propios de un juego para desarrollar
ciertas motivaciones y ciertas, digamos que, estructuras de juego en nuestra clase. No se refiere al uso de un juego como tal. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias de estos tres conceptos o las principales características que lo diferencia uno del otro. En la gamificación, pues, consiste en incorporar principios, elementos, mecánicas, dinámicas de los juegos para motivar ese aprendizaje, sin propiamente hacer uso de un juego en sí mismo. Como yo les decía, por ejemplo, retomamos del juego, vamos a poner un ejemplo del juego de parches. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos la estrategia de los elementos como las fichas, los dados, la dinámica del juego, que es la interacción entre el jugador y el juego. Retomamos esos elementos para crear una clase que sea dinámica y motivadora. A eso hace referencia entonces la gamificación. Los juegos serios se hacen referencia a juegos que han sido diseñados a través de la tecnología y que están diseñados específicamente para fines educativos y también para fines informativos, y pues están diseñados más allá que la mera diversión o el mero entretenimiento. Entonces son juegos que le apuntan al desarrollo de competencias y habilidades, también al fortalecimiento de aprendizajes, y no son generados exclusivamente por entretenimiento. Dentro de algunas categorías de los juegos serios podemos encontrar simuladores y videojuegos que han sido diseñados para enseñar. Y finalmente, el aprendizaje basado en el juego, pues que hace uso de juegos o videojuegos como medios de instrucción para el aprendizaje. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se toma un juego y a través de la aplicación de ese juego, pues vamos a ir desarrollando, fortaleciendo esos aprendizajes o esos conceptos que nosotros traemos para nuestra clase. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la parte de gamificación. Digamos que los juegos serios no los vamos a retomar en este momento por las herramientas que vamos a presentar, y porque también digamos que los juegos serios están relacionados un poco con el aprendizaje basado en juegos. Entonces vamos a retomar básicamente el concepto de gamificación y vamos a ver algunas herramientas también de aprendizaje basado en juegos para las herramientas que vamos a presentar en un momento. Vamos a ver nuevamente entonces este video relacionado con la gamificación como tal, para que podamos identificar cuál es la estructura que tiene una plataforma o una clase que esté pensada de forma gamificada, y podamos empezar a identificar esos elementos en las herramientas que les voy a mostrar un poco más adelante. ¿Listo? ¿Qué es la gamificación? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, la cual facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando así una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona, porque consigue motivar a los alumnos, desarrollar un mayor compromiso e incentivar el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos y misiones o retos. Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas son recompensa, estatus, logro y competición.
En función de la dinámica que se persiga, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. En resumen, la idea de gamificación no es crear un juego, sino valer los sistemas de puntuación, recompensa, objetivo que normalmente componen a los mismos. En el mercado hay muchas plataformas que simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas. En www.compartirpalabramaestra.org podrá encontrar varias prácticas pedagógicas que se han implementado con la gamificación en el aula de clases. Cristian, creo que si está hablando tiene su micrófono apagado. Sí, tienes razón, discúlpeme. Listo. Entonces, bueno, les comentaba, teniendo en cuenta el video que acabamos de observar, y vamos a ver en este momento cuáles son esas ventajas o esos objetivos que busca eh, la implementación de una clase gamificada con nuestros estudiantes, y también vamos a ver cuáles son esos elementos bien representativos que son motivadores a la hora del diseño de una clase gamificada. Por un lado, pues podemos, digamos que identificar que esos objetivos que se buscan a través de, de dinamizar la clase a través de estas estrategias es que se busca potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de estrategias didácticas que permiten desarrollar competencias y habilidades específicas interpersonales en nuestros estudiantes. Entonces, a través de, de estas clases, o el diseño de estas clases en esta estrategia de gamificación, lo que buscamos es potenciar esos procesos de enseñanza, que nuestros estudiantes no se queden únicamente con con lo que ven de manera superficial, sino que a través de estas estrategias y de estas dinámicas ellos puedan apropiarse más de las competencias que se quieren a través de estos aprendizajes que nosotros queremos compartir con ellos, y pues también generar esos lazos de habilidades, también competencias interpersonales y competencias específicas en cada una de las áreas. También se busca a través de la gamificación que los estudiantes se enfrenten a problemas a los que puedan proponer y dar soluciones. Entonces, si bien es una clase que está orientada a alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas, la intención es que a través de toda esa dinámica que se presenta en la gamificación, pues que ellos puedan identificar problemas y darles solución. Al implementar una clase gamificada, también estamos favoreciendo al trabajo colaborativo y cooperativo, ya que pues uno de los elementos que se nos disponen estas estrategias que se puedan conformar equipos de trabajo y que sea un trabajo colaborativo apuntando a ciertas misiones, a ciertos objetivos o retos que se proponen en la clase gamificada. Entonces también favorece ese trabajo colaborativo y cooperativo. Finalmente, pues orienta a los estudiantes hacia la responsabilidad de su proceso de formación mediante la participación. Digamos que estas plataformas y estas herramientas permiten que los estudiantes ya no estén sujetos tanto a una orientación y a un acompañamiento constante de los docentes, sino que también permite que a través de esta estrategia pues se pueda generar un trabajo autónomo de los estudiantes y que ellos puedan hacerse responsables de ese proceso de formación. Por supuesto, a través de los diferentes elementos, dinámicas y estrategias que se proponen aquí, pues que ellos puedan precisamente apuntarle a esa responsabilidad. Dentro de nuestra clase gamificada, nosotros vamos a ver un proceso que
que es que se va a evidenciar que es regular o si no es muy parecido en varias de las plataformas que nosotros vamos a encontrar, pero digamos, esos elementos que motivan esas clases gamificadas son evidentes y voy a nombrarlos a continuación. Entonces, esos elementos que generan esa motivación, por un lado es las clasificaciones. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que cuando nosotros estamos aplicando una plataforma, una plataforma de gamificación, pues los estudiantes van a ser clasificados de acuerdo a una función de puntos, de objetivos logrados. Entonces, esto lo que va a generar al final va a ser como una dinámica de ranking o de listas en donde ellos van a poder identificar dentro de su grupo de trabajo cómo están, cómo es su desempeño dentro de la clase. Y pues esto también va a permitir que ellos se motiven a siempre estar escalando hacia los primeros lugares. Y por supuesto está también el papel del docente en no dejar a esas personas que no se desarrollan muy bien dentro de su clase gamificada, que pierdan la motivación. Entonces es una dinámica que está en constante movimiento. Todos los elementos motivadores dentro de la gamificación son las misiones que se proponen. Cuando nosotros diseñamos una clase a través del juego, lo que se hace es proponer unas misiones que los estudiantes deben cumplir. Entonces, esa es digamos que uno de los elementos que motiva dentro del desarrollo de estas clases, es que ellos siempre apuntan a alcanzar esas misiones, ya sea para obtener puntos, para obtener experiencia, para obtener habilidades y demás. Entonces, eso es un elemento que ellos tienen ahí presente para mejorar cada vez más en su desempeño. Tiene la posibilidad de personificarse de acuerdo a la posibilidad que se presente dentro de la plataforma. Entonces, esto también lo que genera es que asuman un rol dentro de su equipo, dentro de su clase, dentro de su proceso, y pues a partir de esto que ellos puedan reconocer sus habilidades y qué es lo que ellos tienen para poder desarrollar cada una de las misiones. De la misma manera, que gamificada es el estado o el nivel en donde pues se define cuál es el nivel del estudiante y qué es lo que debe ir superando nivel tras nivel. Entonces la idea es que se propongan una serie de niveles de objetivos iniciales y una vez se hayan cumplido esos objetivos, él continúe avanzando, escalando de niveles, pues así se vea un desarrollo continuo en la clase. Finalmente, la obtención de premios, pues esto hace referencia a que cada vez que ellos van alcanzando los diferentes objetivos que se presentan dentro de la clase gamificada, pues se van a entregar una serie de premios, de incentivos, y esto lo que va a fortalecer son esas habilidades y esas competencias que nosotros queremos que se desarrollen en los estudiantes y que ellos adquieran en el desarrollo de cada misión. Digamos que estos son elementos identificables dentro de una clase gamificada, pero por supuesto esto también depende de la intención que tenga el maestro con su clase. Entonces, si bien estos son como unos de los más representativos, allí podemos empezar a proponer otros elementos que permitan incrementar la motivación de nuestros estudiantes y a su vez también desarrollar esas habilidades y esas competencias que nosotros esperamos que ellos potencien. Vamos a ver que en la gamificación siempre se va a cumplir más o menos esta misma estructura siempre. Y cuando nosotros estemos diseñando nuestra clase gamificada, tengamos en cuenta como estos 5 componentes que estructuran una clase gamificada. Por un lado, el objetivo de nuestra clase, que quiere dar respuesta para qué se está desarrollando esa clase, qué se busca con esa clase gamificada, qué esperamos nosotros que al final del desarrollo de esta clase tengan nuestros estudiantes o adquieran nuestros estudiantes, y qué es lo que se quiere conseguir con esa clase, que ellos aprendan a
a solucionar una suma de fraccionarios, que ellos aprendan a programar un robot, que ellos aprendan a desarrollar su pensamiento lógico, que ellos aprendan a clasificar los residuos en su hogar. Entonces siempre el objetivo de nuestra clase debe estar orientada a estas 5 preguntas. Otro de los componentes que estructura una clase gamificada es la narrativa. Digamos que esto hace un poco más específicas esas plataformas que nosotros vamos a encontrar. Siempre cuando nosotros orientamos nuestra clase a una narrativa, esto va a involucrar más a los estudiantes porque siempre van a estar jugando alrededor de esa narrativa. Entonces pongo un ejemplo, para los profes que han podido hacer parte del proyecto STEM, como ustedes se han dado cuenta desde nuestra guía cero, y creo que ya los profes también que están iniciando el proyecto CACTI, todo lo desarrollamos a través de una narrativa y eso atrapa al lector, y en este caso, pues si lo extrapolamos a una clase, vamos a darnos cuenta que la narrativa va a atraer más, como a vincular más a nuestros estudiantes porque se van a sentir identificados, ya sea con los personajes, ya sea con el objetivo de la narrativa, con el objetivo de la historia, y esto también puede ser en su momento un elemento motivador para nuestra clase. Vamos a ver que estos 3 últimos componentes están directamente relacionados con nuestra definición de gamificación. Por un lado, la gamificación o la clase gamificada está compuesta de unos elementos. Esos elementos pues, son componentes necesarios para lograr dentro de nuestra clase una experiencia memorable que trascienda a nuestros estudiantes. Dentro de estos elementos pues, podemos identificar que en algunas ocasiones pueden ser el tiempo de duración de nuestras misiones, las fichas, los dados, es decir, si llevamos esto a un contexto de gamificación fuera de la virtualidad, pues esos elementos harían referencia de pronto a estos componentes específicos de un juego que nosotros tengamos. Entonces los elementos son aquellos componentes que hacen bien importante y bien trascendental nuestra clase. Ahí menciono algunos ejemplos, digamos si lo llevamos nuevamente al contexto de parches, pues en este caso nuestros elementos serían el tiempo para el desarrollo del juego, las fichas que estamos utilizando, los dados, eso correspondería a los elementos. Las mecánicas entonces es la estructura propia del entorno de gamificación. Entonces digamos que es el manejo de los elementos entre sí, es el manejo de los elementos que nosotros vimos en nuestro componente anterior, y es la forma en que nosotros los manejamos unos entre otros. Entonces aquí algunos ejemplos de mecánicas pueden ser los objetivos, pueden ser las reglas que ponemos a nuestro juego, son los límites que le ponemos a ese juego, son las recompensas que vamos a proponer para esa clase. Y finalmente las dinámicas, que no es más que la interacción de los estudiantes con el juego y con otros jugadores. Entonces, esas interacciones que se generan ahí entre los diferentes participantes de nuestro juego, es también la interacción de experiencias entre las personas que interactúan allí, y pues también es una relación que se da entre las personas que hacen parte del juego y las dinámicas que se generan dentro del juego. Digamos que tengamos siempre, si nosotros queremos llevar esta estructura al desarrollo de una clase gamificada, tengamos en cuenta estos 5 componentes que van a permitir que nuestra clase pues sea más motivadora y más interactiva. ¿Listo? Hasta aquí voy a de pronto abrir un pequeño espacio de preguntas para poder de pronto solucionar algunas dudas que tengan al respecto de estos conceptos. Ya a partir de este momento pues voy a hacerles la presentación de algunas herramientas y algunas plataformas de gamificación que nos permiten tener ahí el recurso para poder orientar nuestras clases de forma lúdica, de forma motivadora, y ese sería, digamos, lo que corresponde en esta parte. Entonces, Dieguito, por favor, si nos identifica alguna pregunta allí en el chat.
Listo, Cristian. Bueno, entonces, sí, aquí tengo ya una lista de algunas inquietudes que han manifestado los profes. Sí, Eh, se las voy a proceder a leer para que su merced pues nos dé la respectiva respuesta. Entonces, pienso que en caso tal, según usted nos lo indique, yo voy a leer la persona que hace la pregunta y si de pronto necesita algún contexto, pues de parte suya que nos indique para que esa persona pueda abrir su micrófono y de pronto especificar o aclarar la pregunta que quiere que se le responda. Empiezo listo. con la profe Josmari Chaparro. Entonces, pues ya nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre técnica y estrategia? Listo, bueno. Cuando nosotros hablamos de técnica, estamos hablando de una forma en la que nosotros podemos llegar a desarrollar algo. Entonces, esa técnica está relacionada a la forma en que yo puedo desarrollar cierta actividad, cierta tarea, cierto ejercicio. La estrategia hace referencia ya a una serie de pasos que yo debo seguir para lograr un fin. Entonces, si bien la estrategia también busca cumplir un objetivo, una estrategia lo hace de forma secuencial y organizada. Entonces voy a hacer esto, luego esto y luego esto. Digamos que el planteamiento de una serie de pasos que me permiten dar solución a una tarea o cumplir cierto objetivo. Esta sería como la definición que yo podría darles a esos dos términos. Bien, Cristian, listo. Entonces, muchas gracias. Voy a proceder a la siguiente pregunta. La profesora Ana Velosa dice, ¿es recomendable utilizar Classcraft para gamificar? Y dice, Classcraft sería una plataforma para gamificar. No sé si Listo. usted la conozca o Sí, como tal. efectivamente es una de las herramientas más robustas que en este momento se encuentra para abordar el tema de gamificación dentro de las plataformas que nosotros podemos encontrar en el mercado. Classcraft es una de las herramientas que tiene mayor desarrollo teniendo en cuenta la estructura que les mostraba hace un rato. Digamos que es una de las plataformas que está mayormente orientada a desarrollar esa estructura y efectivamente es una plataforma que nos sirve para gamificar de forma completa nuestra clase. Entonces ya vamos a presentar algunos aspectos generales porque, como les digo, es una herramienta demasiado robusta. Entonces, para poder encontrar cada una de esas recursos que nos ofrece la herramienta, pues hace falta recursos que nos ofrece la herramienta, una exploración bien concienzuda de la herramienta. Listo. Bueno, ahí creo que también se le da respuesta a una inquietud que nos hacía la profe Luz Espinel. Bueno, la profesora Blanca Pinzón nos pregunta, ¿cómo se puede diferenciar gamificación de lúdica? Gamificación de algo lúdico. Listo. Básicamente la forma de diferenciar la gamificación de algo lúdico es la estructura que tiene la gamificación. Digamos que cuando nosotros eh, hablamos de algo lúdico, pues hacemos en referencia al juego como tal. Sin embargo, cuando nosotros vamos, y como se nos mostraba en la gamificación, lo que nosotros hacemos con esta estrategia es retomar elementos de, de los juegos y aplicarlos en el desarrollo de nuestra clase. Digamos que si nosotros podemos identificar o estructurar una clase a través de los componentes que yo les mencionaba hace un momento, el objetivo, la narrativa, los elementos, las mecánicas y las dinámicas, podemos decir que estamos aplicando una clase gamificada. Pero si por el contrario lo que nosotros estamos es utilizando el juego como una herramienta para fortalecer esa enseñanza y ese aprendizaje, estaríamos hablando de ludificación.
Bien. Bueno, entonces, bueno, acá la profe Ana nos pregunta si se puede tener acceso a esta presentación. Bueno, ahí le respondo rápidamente, profe. Esta charla se está grabando y será publicada posteriormente en la página que al inicio les mencionamos de la mesa de ayuda. Ahí ustedes pueden visualizar esta y otras charlas que hemos realizado. Y por último, nos preguntan, ¿con Genially puedo hacer gamificaciones de manera gratuita o hay alguna restricción? Bueno, resulta que por supuesto como es el común denominador de las diferentes herramientas virtuales y digitales que se nos presentan, pues de acuerdo al creador de la herramienta vamos a poder acceder a diversos recursos que nos ofrece cada una de ellas. Por lo general, pues estas plataformas, estas herramientas nos presentan unos elementos iniciales. Sin embargo, si nosotros queremos realizar, por ejemplo, clases más elaboradas o presentaciones más elaboradas o unas clases gamificadas con muchos más elementos, pues por supuesto tendremos que acceder a un pago por esos elementos. Entonces, pues si bien las herramientas nos presentan como los insumos básicos para poderlo generar, seguramente pues tendremos que hacer un pago adicional para poder acceder a más beneficios en cada una de esas herramientas. Listo, Cristian. Bueno, en este momento a las 7 de la noche, pues por el momento no hay más preguntas, entonces estamos atentos para continuar de la información que quiere compartir con nosotros. Listo, voy a proyectar nuevamente mi presentación y mientras tanto quiero recordarles que como les indicaba inicialmente, eh, la, mm, la intención de las herramientas que voy a presentar acá es que ustedes reconozcan algunos aspectos generales y pues a través de esos aspectos generales pues poder crear o fomentar ese interés por la profundización en esas herramientas. Seguramente yo me centrara a explicar una de esas herramientas de manera completa, no nos alcanzaría el tiempo para poderla abordar. Entonces voy a presentar aquí algunas propuestas de, de, esas, de esas herramientas y, y pues ya está con nuestro trabajo autónomo poder explorar dichas herramientas. Vamos a ver primero algunas herramientas que están basadas en la estrategia de aprendizaje basado en el juego. Que recuerden que es tomar un juego para fortalecer algunos aprendizajes, algunos conceptos, algunos contenidos de nuestra clase. Inicialmente, pues esas herramientas lo que buscan es que utilicemos el juego para potenciar esos contenidos. Dentro de las más representativas, pues tenemos la herramienta Kahoot, que básicamente es un creador de cuestionarios y de evaluaciones o de test, y que, que aplica de forma interactiva con los estudiantes. Entonces aquí lo que se busca con esta herramienta de Kahoot es que nosotros al hacer un registro previo en la plataforma podamos crear nuestros propios tests y podamos desarrollar esos tests con nuestros estudiantes para fortalecer esos contenidos. Entonces voy a mostrar rápidamente cómo es posible hacer un juego basado en Kahoot. Básicamente no es nada complejo, es que ustedes se registren en la página, se registren como un profesor y pues se les dará la opción de poder empezar a realizar los juegos o a diseñar los tests eh, de forma muy sencilla. Simplemente es ajustar las preguntas, colocar las respuestas y de estas plataformas ya podemos encontrar muchas en el mercado. Existe esta de Kahoot, existe otra que se llama Quizlet, existen TriviaNet, son muchas herramientas que digamos que apuntan al mismo objetivo y tienen casi que la misma estructura, que es pues profundizar en los aprendizajes a partir de estas preguntas. Ustedes simplemente tienen que registrarse en la página de Kahoot y allí pues van a poder hacerlo a través de, mm, de una cuenta en Google o colocando un correo y una contraseña. Digamos que el registro de estas páginas
es muy sencillo. Vamos a ver, yo tenía aquí ya una cuenta creada para indicarles así de manera rápida cómo se genera uno de esos test para que ustedes puedan utilizar esta herramienta dentro del aula. Cuando nosotros nos registremos, entonces nos va a aparecer ya muchas más características de estas herramientas que se han diseñado. Esta herramienta inicialmente comenzó como con muy pocos recursos, sin embargo se ha venido fortaleciendo mucho más. Tenemos aquí pues un botón que nos permite crear nuestro test. El entorno gráfico ya cambia un poco. Pues así como nosotros podemos crear nuestros tests, también podemos hacer uso de algunos cuestionarios que ya otra persona haya diseñado. Entonces, lo único que nos pide acá es poder teclear nuestra pregunta, poder escribir la pregunta que nosotros queremos abordar con nuestros estudiantes, ponerle un límite de tiempo, ponerle una puntuación. Podemos alimentar o fortalecer esa pregunta con una imagen, y pues en la parte de abajo poseemos las opciones de respuesta para esta imagen. En el panel de la parte izquierda pues mantenemos una serie de banco de preguntas que son las que van a aparecer a la hora de la aplicación con nuestros estudiantes. Para agregar preguntas adicionales simplemente cliqueamos nuestro botón de agregar pregunta y pues como nos pudimos dar cuenta hay una gran categoría, una gran serie de categorías de preguntas con las que nosotros podemos orientar el desarrollo de nuestro test. Una vez pues alimentemos cada una de estas preguntas que va a componer nuestra cuestionario, simplemente le damos aquí en el botón hecho y él va a almacenar este cuestionario en nuestro banco de pruebas que vayamos haciendo dentro de la misma plataforma, y allí mismo pues él nos permitirá generar los códigos para que nuestros estudiantes puedan ingresar al test. Recordarles, esta herramienta es muy utilizada, entonces recordarles que para poder acceder o que nuestros estudiantes accedan a esta herramienta, pues ellos tendrán que instalar una aplicación en sus teléfonos móviles, o también podrán hacerlo ingresando a través de un equipo de cómputo, y simplemente pues lo que ellos harán será copiar allí un nombre de usuario, copiar la contraseña o un código que se genera cuando publiquemos el juego, y pues con esto ya se inició a nuestro test. Como ven, es una herramienta muy intuitiva, es una herramienta muy sencilla de construir, de realizar. Simplemente es que tengamos una serie de preguntas, que tengamos por supuesto ya determinadas las respuestas. Ya voy a poner este test de ejemplo que hice en alguna charla. Ya tengo las preguntas diseñadas, sus respuestas y demás. Ya para lanzarla con nuestros estudiantes, darle play aquí al juego, decirle aquí que lo vamos a hacer a través de nuestro teléfono móvil, y pues ahí ya la plataforma como tal nos va a suministrar los códigos y que finalmente lo que debemos compartir con los estudiantes. Acá decimos que es un tipo de juego clásico. Ya si ustedes van a implementar otra categoría, pues simplemente eligen aquí otra categoría para el juego, y cuando lo lanzamos pues ya tendremos el código que es el que deberá ingresar nuestros estudiantes de su teléfono móvil o desde su equipo para iniciar con el juego. ¿Listo? Esta es la primera de las herramientas que quería mostrarles de gamificación, una herramienta muy conocida, muy sencilla de manejar. Vamos con nuestra segunda herramienta, que es la herramienta Cerebrity. Recuerden que en este momento estamos abordando herramientas relacionadas al aprendizaje basado en juegos.
donde pues tomamos juegos que ya existen para potenciar nuestros aprendizajes. Tenemos esta herramienta que es la herramienta Cerebrity. Con Cerebrity lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a encontrar una serie de juegos relacionados a temáticas específicas de nuestras áreas. Entonces, básicamente es una página en internet donde nosotros vamos a encontrar una serie de preguntas, una serie de juegos que están orientados allí al desarrollo de conceptos específicos de cada una de las áreas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos abordarnos el tema de fraccionarios, por ejemplo, operaciones con fraccionarios, entonces solo simplemente es que tecleemos la palabra clave allí en el espacio correspondiente y él nos generará una serie de dinámicas asociadas a ese juego. Entonces, por ejemplo, en esta parte de operaciones con fraccionarios, lo que debemos hacer es operar estos fraccionarios y colocar la respuesta allí. Digamos que estas páginas lo que nos permiten es fortalecer esos conceptos que nosotros vamos viendo en nuestras clases y pues a través de la práctica, que en este caso es resolviendo operaciones con fraccionarios. ¿Listo? En esta herramienta vamos a poder encontrar conceptos relacionados a las matemáticas, a la lengua, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, al inglés, y pues también están orientados a las diferentes áreas a los diferentes niveles de escolaridad. Esta es una página española, por eso encontramos que de pronto tenemos cursos de primera ESO, que ya corresponde a bachillerato y a otro tipo de educación que se presenta allí, de estructura educacional que se presenta allí en este país. Entonces, básicamente esta herramienta lo que permite es identificar algunos juegos que fortalezcan esos aprendizajes que nosotros tuvimos con nuestros estudiantes y que los desarrollemos de forma práctica a través de estos juegos sencillos. ¿Listo? Vamos con una tercera herramienta. Estamos hablando en este momento de herramientas o de juegos que nos permitan fortalecer nuestras clases y pues para los estudiantes los aprendizajes que abordemos con ellos. Vamos con esta tercera herramienta que ya está dirigida más directamente al desarrollo de una área específica, que es el área de programación, y es la herramienta Livebot, que es una aplicación o un juego para introducción a la lógica de la programación. Livebot es un juego online que me permite trabajar con los estudiantes nuestros aprendizajes relacionados a la lógica de programación. Son ejercicios muy sencillos de lógica de programación que están orientados a la lógica de programación. Aquí no voy a abrir, pero aquí listo. Cuando nosotros ingresamos a la página vamos a ver este entorno y aquí simplemente es que nosotros vayamos a la zona de play y empecemos a navegar por los diferentes niveles y misiones que nos propone el juego. Como les comentaba, esta herramienta nos puede servir para aplicar esos conceptos de lógica de programación orientados a este juego muy sencillo, en donde se busca que el robot que estamos nosotros operando a través de unas instrucciones muy sencillas vaya superando los diferentes niveles. Como se dan cuenta, pues digamos que uno de esos elementos motivadores que podemos evidenciar en esta herramienta es que no nos permite continuar si no superamos un nivel anterior. Entonces, digamos que esto se convierte en motivador en el sentido en el que si nos enganchamos con el juego, pues vamos a querer seguir desarrollándolo hasta que terminemos. Sin embargo, también puede convertirse de pronto en un elemento de frustración en la medida en que no podamos seguir superando esos niveles, pero ahí es donde debemos empezar también a trabajar el tema del manejo de las frustraciones. Es un juego muy sencillo, pues inicialmente lo que se busca es que este robot siempre llegue al cubo que tengo de color azul y encienda el bombillo en ese cubo. Entonces tenemos una serie de botones de programación
en donde le damos la instrucción en esta zona, que es la zona central de programación, para que mi robot se mueva y ejecute el código que yo le programaba. Entonces aquí en las primeras niveles nos darán una instrucción bien sencilla, bien básica. Quiero que mi robot se mueva 2 veces y luego prenda el bombillo. Eso es lo que se irá programando en mi zona de programación. Y pues ya le daré play para que ejecute mi código. Ahí ha cumplido la primera misión, el primer nivel. Y pues a través de eso ya he desbloqueado mi segunda misión. Entonces lo mismo, lo que debo hacer es que mi robot llegue al final de la ruta, prenda un bombillo en el espacio azul y ahí iré yo programando mi código para que el robot pues ejecute estas instrucciones. Cada nivel está orientado a que se desarrollen diferentes estructuras de programación. Ya vamos a ver a qué corresponden las estructuras. Entonces, si nosotros vamos a la primera secuencia, vamos a ver que son estructuras básicas, pero ya para los próximos niveles ya vamos a ver que se va a ir avanzando en procedimientos. Entonces ya no son las estructuras básicas, sino ya vamos a hacer uso, por ejemplo, de bucles, de ciclos, de procesos para que mi robot pues pueda ir desarrollando esas misiones y yo también vaya fortaleciendo esa estructura de programación que va a ser la base para cuando ya se profundice más, más fuertemente en el tema de programación. Y tenemos un nivel 3 que corresponde a los ciclos, a los bucles. Como ven, es una herramienta muy sencilla, pero me permite fortalecer esos conceptos que vemos iniciales sobre lógica de programación a través del juego. Una herramienta muy chévere para los estudiantes. Y vamos con esta última herramienta que se llama Arcademics. Arcademics es una herramienta web para aprender jugando. En Academics lo que se busca es que yo pueda se busca que yo pueda aprender a través del desarrollo de algunos juegos. Esto podría asemejarse a una plataforma de gamificación, pero carece de algunos elementos estructurales que vimos anteriormente, como el tema de la narrativa, el tema el objetivo como tal. Lo que se busca con esta plataforma es que nosotros podamos pues, crear una clase, vincular a nuestros estudiantes y proponerles prácticas o juegos para fortalecer ciertos aprendizajes. Para esta herramienta nosotros requerimos hacer un registro como habitualmente es para cualquier plataforma, hacer un registro inicial, pues empezar a crear nuestras clases. Entonces, si vamos al panel del lado izquierdo, vamos a obtener los diferentes botones que podemos obtener de allí y que pues configuran esta herramienta. En la lista, en el botón de lista, puedo empezar a agregar a mis estudiantes, a poderlos matricular a una clase, con el fin de que cuando yo ya configure ese grupo, pueda empezar a proponer los recursos con los que ellos van a practicar en su clase. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el ingreso de un nuevo estudiante. Vamos a colocar Diego Córdoba. Estas herramientas por lo general nos posibilitan cargar los listados de estudiantes en archivos de Excel o de Word y digamos que la mayoría de herramientas no lo permiten. Sin embargo, pues hay algunas a la que nos toca ingresar los estudiantes de forma manual. Aquí nos permite dar un nombre de usuario que va a ser con el que este estudiante se matricule a nuestra clase y pueda ingresar a nuestra clase. Entonces vamos a ponerle de Córdoba y una contraseña que es la que nosotros le vamos a asignar también para que pueda acceder a nuestra clase. Luego de hacer la inscripción, mire que aparece ya matriculada en nuestra clase el estudiante y así vamos a hacer una lista completa de nuestro curso y de nuestra clase para posteriormente, ya cuando tengamos esta clase conformada, vayamos a la zona de juegos donde vamos a proponer esas
esos juegos o esas dinámicas que me permiten fortalecer ciertos temas específicos. Entonces aquí yo ya había generado un juego. Vamos a agregar, por ejemplo, otra asignación, otro juego en la medida de que nosotros vayamos identificando cuáles son esos aprendizajes que queremos fortalecer. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, la división. Luego vamos a asignarlo a algún grupo, en este caso decirle que le asigne este ejercicio a todos mis estudiantes. Digamos que también puedo yo elegir que esto sea más específico para un grupo de estudiantes o para aquellos estudiantes que no alcanzaron las habilidades y las competencias que yo requería en ese aprendizaje específico. Acá voy a elegir cuál es ese juego con el que yo quiero que mi estudiante fortalezca esos aprendizajes. Entonces vamos a buscar acá, por ejemplo, sobre temáticas específicas. En este caso elegimos la división y se nos presenta una serie de juegos con los que podemos fortalecer esos aprendizajes. Hay algunas posibilidades que me permiten personalizar ese juego que está diseñado. Aquí se nos muestra en la ventana. Y pues lo que hacemos es elegir cuál es el que nosotros queremos desarrollar con nuestros estudiantes y lo elegimos para nuestra clase. Acá simplemente vamos a decirle si queremos que sea el juego estándar o el juego que yo personalizo con mis parámetros específicos. Y finalmente pues voy a establecer cuánto tiempo va a estar activo este juego. Entonces, si lo quiero activo desde ya, si quiero que se active desde un tiempo específico, o si quiero que en este momento esté inactivo. Entonces, como se podrán dar cuenta, aquí ya se me generó mi nueva actividad o mi nueva herramienta de gamificación para mi clase. Ya cuando mis estudiantes ya se han matriculado a mi clase, pues simplemente yo tengo que empezar a observar quién de mis estudiantes ha ya desarrollado este ejercicio que yo coloqué, y eso voy a poderlo hacer en la ventana de reportes, donde van a aparecer allí los estudiantes que yo tengo matriculados en mi clase, en este caso solo Diego Córdoba, y va a aparecer, digamos, un reporte de las veces que él ha jugado, de los ítems que la respuesta, digamos que va a tener todo un reporte allí cuando se realice este juego de cada uno de mis estudiantes para identificar que efectivamente ellos han fortalecido y han practicado con estos juegos que yo les he propuesto desde mi clase. Como les decía, estas herramientas, estas plataformas nos permiten unas características básicas para acceder a otros recursos de pronto un poco más elaborados para mi clase, pues pedirán alguna suscripción. El éxito de hacer uso de estas herramientas es estar allí, de pronto, como coloquialmente decimos, cacharreándola, verificando qué otros recursos podemos obtener allí. Ya de todos estos recursos nosotros tenemos una serie de material audiovisual que podemos consultar para saber cuánto jugo podemos sacarle a estas herramientas para generar nuestra clase gamificada más innovadora y más motivadora para nuestros estudiantes. Dentro de las herramientas que están enfocadas al aprendizaje basado en juegos hay muchísimas, hay muchas que están orientadas precisamente al uso de juegos para fortalecer ciertos aprendizajes. Sin embargo, estas 4 fue las que yo recogí como herramientas que utilizan el juego para fortalecer aprendizajes, que es la verdadera intención del aprendizaje basado en juegos. Como les decía, existen de la categoría de Kahoot, existen otras como Quizlet, como Quizzes, como TriviaNet, una cantidad de herramientas que nos posibilitan realizarlo, si no de forma igual, de forma similar a estas. Existe también muchas otras páginas de internet que me permiten
encontrar juegos que le apunten a aprendizajes específicos, a conceptos puntuales, muchas herramientas que hay para el trabajo de programación. Este es un juego muy básico, pero ya vamos a observar que podemos encontrar también una plataforma de gamificación que está orientada únicamente al trabajo de programación, y esa es la plataforma de code.org. En esta plataforma nosotros vamos a poder registrar nuestra clase, trabajar en temas puntuales a través del juego, a través de ejercicios puntuales, pero ya con una clase matriculada y con un sistema, una estructura de gamificación como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Y Arcade es esa herramienta que nos permite pues aprender a través del juego, digamos que conceptos y elementos específicos de nuestras asignaturas. Con esta cierro la parte de herramientas. Ya vamos a pasar ya más directamente a plataformas de gamificación. Y si las herramientas eran un poco extensas de explicar, las plataformas sí que lo son mucho más, porque tienen demasiados recursos que nos permiten generar una clase muy estructurada teniendo en cuenta esos componentes que veíamos anteriormente. Dieguito, antes de empezar a tratar un poco sobre estas plataformas, ¿hay alguna pregunta en el chat? Bueno, Cristian, sí, hay algunas. Bueno, acá, pero ya está sucediendo, pues nos pedían que si se indicaban algunas herramientas puntuales y los objetivos para, digamos, tenerlas en cuenta. Sí. Bueno, aquí la profe Luzaida nos pregunta o nos dice que le gustaría que se explicara Classcraft. No sé si de pronto la tiene proyectada. En caso de que no, pues muy seguramente le diría a la profe que lo tendremos muy en cuenta para abrir el espacio y poder explorarla. No sé. Hacer una más puntual. Sí, lo que pasa es que nosotros ya pasamos a plataformas, ya estamos hablando de una estructura bien consolidada y vamos que bien robusta. En este caso, pues yo tenía propuestas 4 herramientas para 4 plataformas. Tratemos de diferenciar entre las herramientas y las plataformas. Tenía propuestas 4, sin embargo, vamos a mencionar así de manera general estas 2 primeras, que son ClassDojo y Classcraft, como para que identifiquen algunas cosas iniciales de allí. Bien. Vamos a iniciar con la plataforma. Perdón, Digito, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, pues hay una, bueno, digamos, nos preguntaba la profe Alejandra, ¿puedo gamificar en biología? ¿Cómo? Bueno, antes de que Cristian nos dé una respuesta de pronto particular, también aprovecho para recordarles, en la página encontrarán algunos webinars también que se han enfocado, en algunos casos, herramientas que nos permiten generar experimentos, que nos permiten abordar la temática de la biología, ¿sí? En un próximo webinar también se presentarán algunas para realizar experimentos de biología, de química. Entonces, pues de pronto para reforzar aquí la pregunta, no sé si como tal dentro de las que nos quiere presentar hoy Cristian, tenga alguna particular para el tema de la biología. Listo, Diego, gracias. Bueno, respecto a la pregunta que hace el profe, cuando nosotros estamos utilizando o implementando esta estrategia de gamificación, por lo general, las plataformas que usamos no están enfocadas en un área como tal. Entonces, por ejemplo, podemos elegir esta herramienta de Classcraft para gamificar nuestra clase de biología. Es decir, las plataformas y las herramientas, bueno, en este caso las plataformas que se han propuesto no están enfocadas al desarrollo de un área específica, sino que es un entorno general en el que nosotros somos quienes construimos y quienes estructuramos esa herramienta, esa plataforma, para poderla llevar a nuestra área específica. Incluso hay plataformas que nos permiten agregar diferentes clases enfocadas a ciertas áreas específicas. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta de Arcadelix yo podría generar una clase que esté enfocada solo en el área de matemáticas, otra clase enfocada en el área de biología, otra clase en el área de informática, por ejemplo, y alimentarla con los recursos que yo quiera de mi clase.
digamos que no están diseñadas específicamente para un área, pero sí hay unas que han sido específicas, sí se encuentran algunas que han sido diseñadas específicamente para áreas determinadas. Vale, Cristian. Y la última, nos dicen, perdón, estos juegos o bueno, las herramientas que nos ha presentado Cristian, pregunta la profe Josmari, ¿son TIC o son TAC? Son herramientas TIC porque hacen parte de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación, pero digamos que siempre que nosotros encontremos esta serie de herramientas, esta serie de plataformas, pues siempre van a estar orientadas en su generalidad, en su normalidad, al desarrollo de competencias TIC o de estructuras TIC. Entonces, de pronto, eh, que tengamos eso en cuenta allí cuando estemos haciendo uso y desarrollando este tipo o implementando este tipo de estrategias y de plataformas, de herramientas que estamos presentando. Listo, Cristian, vale, bueno. Entonces, pues por el momento no hay más, creo que ya había resuelto uno. Bueno, te recuerdo, en este momento son las 7:30 y pues entramos a lo último que nos quiere comentar Cristian el día de hoy. Entonces, Listo. gracias. Voy a iniciar, gracias Dieguito ahí por la colaboración, el recordatorio. Voy a iniciar con esta herramienta, perdón, ya voy a quitar de mi cabeza ese cruce para que no lo confundan. Vamos a hablar en este momento de plataforma. Y una que es muy común en la actualidad es esta herramienta que se llama ClassDojo. ClassDojo es una plataforma para gestión de comportamiento. Digamos que esta no está enfocada tanto como a un área específica, sino está más orientada al, al, al desarrollo comportamental de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que la mayoría de plataformas lo que hacemos es un registro dependiendo de nuestro rol dentro de la comunidad educativa. En este caso, pues nosotros nos registraremos como estudiantes, pero también nuestros estudiantes tendrán que registrarse como su rol de estudiante y también en esta plataforma pueden hacer parte los padres de familia. Eso para efectos de monitorear cómo es digamos que en cuanto a lo comportamental, en cuanto a lo conductual de nuestros hijos, tener de pronto un informe más detallado a través de esta herramienta. Como es habitual en este tipo de herramientas, lo que se hace es crear una nueva clase. Yo ya había creado aquí una para mi clase de tecnología de informática. Y pues en esta lo que se busca es poder generar esas insignias que le permitan a nuestros estudiantes mantenerse digamos que por un camino comportamental óptimo o ayudarlos a trabajar en esas conductas que ellos no tengan tan positivas. Entonces, aquí podremos agregar nuestros estudiantes. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo con Diego Córdoba. En esta entonces, miren que allí podemos empezar a identificar algunas cosas particulares que veamos en esa estructura de gamificación. Pues tenemos un avatar que va a poder ser modificable cuando mis estudiantes se matriculen como estudiantes. Aquí pues voy a poder agregar a todos los estudiantes de mi clase. Voy a poder también conformar grupos de trabajo. Entonces, si yo quiero que que mi grupo esté conformado por 5 estudiantes, un grupo de 5, otro grupo de 4, entonces voy a poder también determinar cuáles son los, los grupos que yo quiero conformar. Y miren que en la parte inferior vamos a tener a nuestra disposición un kit de herramientas. Y bueno, más que un kit de herramientas, una barra de recursos que nos provee esta plataforma. Por lo general, esta plataforma se maneja a través del equipo móvil.
y pues hay una interacción más regular de los estudiantes a través de su equipo móvil. Para que cuando los estudiantes se matriculan a esta herramienta, a esta clase que yo he generado en mi plataforma, lo único que ellos van a poder modificar desde su rol como estudiante es el avatar que nosotros tenemos allí. Ellos no van a tener ninguna otra opción que puedan mirar, por ejemplo, las insignias que se le asignan a otro estudiante, los reportes que genera la plataforma. Ellos únicamente tendrán acceso a su cuenta particular y lo único que van a poder hacer allí es modificar su avatar. Si yo le doy clic a uno de mis estudiantes, pues aquí voy a poder colocarle las insignias, como les decía, los puntos positivos a mis estudiantes. Y cada uno de estos parámetros cada uno de estos parámetros que se observan allí para hacer digamos que la identificación o la asignación de una de estas insignias, que yo puedo modificarlos. Entonces, digamos, yo puedo agregar una nueva habilidad que yo quiera potenciar en mis estudiantes. Entonces, le doy aquí a agregar habilidad y ahí voy a poder identificar una habilidad que yo quiera desarrollar en ellos. Por ejemplo, voy a colocar aquí un ejemplo de trabajo en equipo. Y voy a asignarle una puntuación para esa habilidad particular. Digamos que vamos a asignarle un punto positivo para trabajo en equipo. También voy a poder cambiar el icono de mi habilidad. Y mire que ya yo voy a tener a mi disposición una serie de habilidades que yo mismo puedo construir y puedo asignar a mis estudiantes. Entonces, en este caso, supongamos, voy a darle un punto positivo a Diego por su participación. Entonces aquí ya edité mis insignias y aquí voy a asignar a mi estudiante. Entonces vamos a ponerle un punto positivo por participación y allí pues estaremos identificando cómo se asigna esta insignia. De la misma manera, pues voy a también poder asignar unos puntos que más que puntos negativos son puntos a fortalecer en nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear uno que me permita evaluar algo que mi estudiante necesita de trabajo. Por ejemplo, tenemos por asistencia. Vamos a otorgarle un punto allí por asistencia. Cerramos nuestro panel. Y acá vamos a agregar la habilidad de trabajo. La agregué donde no era, en acá, en asistencia. Bueno, pongámosle. Aquí ya es empezar a jugar con estos. Aquí lo tenía como punto positivo, pero entonces vamos a eliminarlo de acá y vamos a agregarlo al de trabajo. Entonces pongámoslo acá por asistencia, colocarle un punto negativo y ahí ya se ha asignado entonces mi punto negativo, también mi insignia para cosas que necesite fortalecer mis estudiantes, y voy a asignarle un punto negativo de asistencia a Diego que no vi. Como ustedes se dieron cuenta, los puntos son como acumulables y pues allí se pueden empezar a eliminar. Tenemos abajo una serie de opciones que nos permiten también generar algunas dinámicas dentro de nuestra clase. Entonces, por ejemplo, que con nuestros estudiantes queramos hacer una actividad en clase de preguntas y nadie quiera contestar. Entonces vamos a utilizar la herramienta de random para elegir una persona que participe allí de nuestra clase. Tenemos una serie de herramientas que nos permite allí poder gestionar nuestra clase. También tenemos, cuando formemos unos grupos grandes, no es necesario que a cada uno le pongamos un punto negativo, sino que también podremos hacerlo a un grupo de estudiantes o marcarlos a todos como ausentes o a todos como presentes para digamos que manejar los tiempos que tengamos allí. Tenemos, por ejemplo, un reloj para
que nos permita colocar actividades puntuales con tiempos específicos. Y pues ahí contamos con una serie de recursos que se nos brindan dentro de esta herramienta. Podemos invitar a los padres a participar de esta clase para que ellos también tengan el reporte de sus estudiantes cuando reciben puntos positivos, puntos negativos. Podemos también vincular varios profes a la misma clase o varias clases, varios cursos, por ejemplo, a un solo profe. Entonces es una herramienta que nos permite varias acciones allí. Esta herramienta entonces básicamente era lo que les quería mostrar, una de las plataformas de gamificación que está orientada digamos que a ese aspecto comportamental de los estudiantes. Una plataforma bien interesante. Ya la intención es que podamos identificar muchos otros recursos que nos ofrece. Podemos generar reportes, por ejemplo, mes a mes de las inasistencias, de las habilidades por mejorar, de las habilidades por mantener o por trabajar con los estudiantes. Entonces es una plataforma bien interesante. Listo, para finalizar entonces con esta charla del día de hoy, vamos a observar esta herramienta bien interesante y bien robusta, porque pues tuve la oportunidad de poder utilizar, y de todos los recursos que ofrece no pude desarrollarlos todos. Es la herramienta de Classcraft. Classcraft es una plataforma de gamificación que está orientada a desarrollar y a dirigir roles de nuestros estudiantes. Entonces aquí vamos a poder empezar a puntualizar algunos roles que nuestros estudiantes pueden desarrollar en nuestra clase, y pues también vamos a poder empezar a variar entre esos roles para que ellos puedan familiarizarse con cada uno de ellos. Esta herramienta tiene una ventaja, y es que nos permite, digamos que gracias a su robustez nos da muchos recursos para que podemos consultar para poder sacarle el mayor jugo a esta herramienta. Tenemos unas lecciones allí de cómo funciona, de cómo se crea una clase, de cómo se vinculan los estudiantes, de cómo ellos pueden asociarse a la clase. Tenemos incluso hasta una clase de exploración donde se nos muestran, digamos, cómo sería el entorno básicamente de esta herramienta. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una clase diseñada que mantiene una cantidad de estudiantes. Aquí en nuestro panel de la izquierda podemos ver los estudiantes que están matriculados a nuestra clase, y pues podemos ver algunas características particulares de nuestros estudiantes. Entonces tenemos los puntos de experiencia que tienen, cuáles son los poderes que hacen parte de ese estudiante dentro de nuestro universo gamificado, cuáles son las digamos que sospechas o digamos algo, eso son como cualidades específicas que nosotros identificamos en el desarrollo de una clase en este estudiante particular. Nosotros como rol de profesor pues podemos gestionar la puntuación para estos estudiantes, asignarles puntos positivos por su desarrollo dentro de nuestra clase, restarles puntos, agregarles puntos de experiencia, puntos en el juego, puntos en las misiones, que tiene una gran cantidad de recursos y de opciones que me permiten desarrollar mi clase. Esta plataforma está orientada a una historia, una historia particular que nos presenta cuando nosotros hacemos el registro en la plataforma. Entonces se nos orienta de cuál es la historia que viene detrás de esta plataforma de gamificación. Tenemos acceso a una serie de herramientas de clase, digamos que como en forma similar a lo que veíamos en ClassDojo. Por ejemplo, tenemos una herramienta que está diseñada a través de una narrativa específica y de un personaje específico, de una insignia específica. En este caso
la rueda del destino que corresponde a la selección aleatoria de un estudiante. Entonces, como ustedes pueden ver, es una plataforma que está ajustada a una narrativa, que está ajustada a un objetivo específico, que tiene una mecánica, que tiene una dinámica y que tiene unos elementos que la hacen una plataforma de gamificación bien estructurada. Aquí contamos con nuestro botón de misiones. Aquí es donde nosotros podemos empezar a establecer cuáles son esas misiones que nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen dentro de nuestra plataforma de gamificación. Por supuesto, cuando ellos se registren a esta plataforma, pues van a ingresar como estudiantes, se van a matricular a nuestra clase y todas estas misiones que nosotros vayamos generando específicas, pues ellos van a poder acceder a través de su cuenta de estudiante para desarrollar cada una de las misiones. Aquí tenemos nuevamente un video introductorio donde se nos explica qué es una misión, cómo crear una misión y pues que podamos tener estos componentes, estos recursos bien específicos. Entonces miren que acá ya podemos empezar a editar como tal nuestras misiones. Aquí tenemos que en este mapa, por ejemplo, está compuesto de varias misiones y en cada una de esas misiones pues nosotros vamos a poder generar cuál es la actividad específica que queremos en esa misión. Entonces, por ejemplo, acá una actividad de memorización. Y acá lo que vamos a hacer es básicamente establecer cuáles son esas dinámicas que nosotros vamos a presentar dentro de cada una de nuestras misiones. Cómo hacer la interacción de nuestros estudiantes con los elementos que tenemos en la plataforma y con las dinámicas y mecánicas que hemos dispuesto para ellos. Una plataforma bien, digamos que con muchas herramientas, con muchos recursos, con muchas posibilidades. Incluso en esta herramienta también nosotros vamos a poder hacer a los padres de nuestros estudiantes parte de esta clase, que ellos también se involucren en esta estrategia de la gamificación, que ellos vean cómo a través del juego sí es posible que nuestros hijos y nuestros estudiantes aprendan y es también posible vincularlos también a nuestra clase. Como les digo, vamos a poder establecer si es posible hacer un webinar específico para el manejo de esta herramienta en particular, porque sí es bien interesante, pero cada una de las cosas que nos brinda pues nos harían desbordar en el tiempo en el que tenemos para poderla explorar a mayor profundidad. Esto era lo que yo quería presentarles el día de hoy referente al tema de gamificación. Quedaron varias herramientas por explorar. Por ejemplo, Tuari, que es una herramienta, una plataforma de refuerzo y apoyo para las mejoras académicas. La plataforma Code.org, que es una plataforma para fomentar el aprendizaje de la programación. Esta a diferencia de Livebots, es una plataforma consolidada donde podemos crear nuestras clases de acuerdo a nuestra orientación en programación que tengamos con nuestros estudiantes, pues se generará una actividad que es específica y diseñada por la misma plataforma. Entonces la podremos desarrollar allí. Y pues tenemos otra serie de herramientas que ustedes van a poder ahí consultar, explorar. Tenemos, por ejemplo, MyClassGame, que es una plataforma para gestión de clases y trabajo en proyectos cooperativos. La plataforma CodeMonkey, que también es una plataforma en donde se puede aprender a programar de forma sencilla. Esta pues tiene una versión en donde yo puedo simplemente jugar o puedo también matricular una clase completa y a partir de los diferentes aprendizajes y contenidos que vaya desarrollando con mis estudiantes, fortalecerlo a través de esta herramienta. Tenemos otra que se llama Brainscape, que es una plataforma educativa para el aprendizaje de conceptos a través de tarjetas educativas y esta se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos. Y es a través de unas tarjetas que son las tarjetas educativas o las flashcards, en donde pues yo genero
algunas definiciones de conceptos y de acuerdo a las definiciones yo identifico si tenía clara esa definición o no. Eso es un rango de calificación, de autocalificación, de evaluación, de autoevaluación, que si digamos no está entre el nivel óptimo, pues lo que va a hacer es que esa flashcard se va a almacenar nuevamente en el banco de flashcard que yo tengo y más adelante va a poder aparece nuevamente. Entonces lo que estoy garantizando allí es que vaya apropiándome de esos conceptos a través de la repetición, Y finalmente la plataforma Celebrity Edu, ya habíamos visto que existía una que era solo Celebrity, pero Celebrity solo aplica a juegos que yo puedo usar para fortalecer ciertos contenidos, ciertos conceptos, pero este Celebrity.edu sí es una plataforma de gamificación en donde yo matriculo a mis estudiantes, creo mis propios juegos, puedo tener toda una gestión de recompensas, de puntuación, de reporte, de retroalimentación dentro de la misma plataforma. Sin embargo, pues para poderla hacer poco más robusta, yo sí tengo que hacer un pago adicional por esa herramienta. Para finalizar, voy a dar mis recomendados de la semana, para decirlo de cierta manera, y son tres plataformas bien curiosas. La primera es esta que se llama Habitica. Yo tenía en mi pensamiento que uno solo podía gamificar lo que estaba relacionado al tema de educación. Sin embargo, pude explorar esa herramienta y Habitica me permite gamificar incluso mis propios hábitos y mi productividad. Entonces sería bien interesante que la puedan explorar. Allí yo pude ingresar y hacer alguna exploración y identifiqué allí que uno puede generar ciertos hábitos, por ejemplo, sacar al perro, lavar los platos, tender la cama. Entonces es una herramienta de gamificación que me permite la construcción de hábitos a través del juego. Es una plataforma bien interesante. El otro recomendado que tengo es esta herramienta que se llama Code Combat. Es una herramienta para aprender a programar jugando, sin embargo es mucho más cercana a la estructura de gamificación, a la estructura del objetivo, de la narrativa, de los elementos, las dinámicas y las mecánicas. Entonces sería bueno también que la pudieran explorar. Esta sí se enfoca básicamente en ciertos lenguajes específicos de programación. Puede identificar que está Python, que está algo de Flash, HTML y algo de C++, pero esa ya es paga. Digamos que esa se acomoda más a la estructura de gamificación. Digamos que cuando exploramos otras herramientas, pues solo tenemos la oportunidad de jugar, de y después establecer ciertas misiones para desarrollar, pero esta sí ya está más enfocada a la estructura de gamificación. Y la última herramienta que les recomiendo es esta que se llama Tatum. Es una herramienta de gamificación en donde la lectura, como lo dice allí, cobra vida. A veces digamos que para nosotros es muy difícil, los profes que están relacionados al área del lenguaje o de lenguas extranjeras, poder gamificar esta área. Y también existe una herramienta, una plataforma de gamificación que me permite poder dinamizar mi clase a través del juego en esta herramienta que se llama Tatum. También los invito a que la exploren, es bien interesante y bien chévere. Les agradezco a todos por su participación en este webinar. Antes de cerrar, me gustaría, Dieguito, que su merced me comentara si tengo algo de preguntas en el chat para poder cerrar. No, Cristian, creo que en este instante no. Pues la única, digamos, observación es que efectivamente se pueda lograr un webinar para Classcraft. Claro. Pero La intención es que ustedes puedan también explorar nuestra página de la mesa de ayuda y ustedes tendrán un botón en el cual pueden hacer las sugerencias para próximos webinars y efectivamente
La idea sería que se propusiera este webinar específico para una herramienta que ustedes quieran explorar a profundidad y que lo podamos desarrollar e implementar dentro de nuestro ejercicio docente. Claro que sí, esa es la intención. Nuevamente les agradezco a todos por la participación en este espacio, en este webinar, por asistir de manera constante a nuestras charlas. Para nosotros es bien importante que nosotros contemos con su participación. Se menciona en el chat algunas sugerencias que están dando los profes. No duden en dirigirse a la página de STEM Bogotá, de STEM MD Robotics. Allí encontrarán la forma de sugerir esos webinars y poder trabajar alrededor de ellos en una de nuestras charlas. Diego, le agradezco por su colaboración el día de hoy, a los profes que nos acompañaron también el día de hoy. Esperamos verlos en las próximas charlas. Muchas gracias a todos, un abrazo bien fuerte y no se descuiden que el virus todavía está por ahí latente. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Creo que una presentación bastante enriquecedora, muchas herramientas que en verdad resultan muy útiles y como les mencionaba al principio, profes, pues que esta sea una oportunidad para innovar, ¿cierto? Para descubrir y que no sea solo por el hecho de que estamos en una época, digamos, de contingencia, sino veámoslo también como una oportunidad para que en ese momento, cuando finalmente podamos volver a encontrarnos con nuestros estudiantes, vamos a llegar con muchas más herramientas, muchas más ideas, muchas más alternativas y pues nada más, digamos, valioso para transformar la sociedad que la educación, ¿cierto? Y la labor docente. Entonces, no queda más que agradecerles su participación y invitarlos para el webinar de hoy en 8 días, en el cual vamos a abordar el tema de enseñanza de las matemáticas por medio de TICS. Va a estar a cargo de nuestro profesional Leonardo Lazo. Entonces, pues les reiteramos la invitación, la cita, los viernes a las 6 de la tarde y estaremos encantados de recibirlos y compartir un espacio de aprendizaje para todos. Entonces, una feliz noche, un excelente fin de semana, mucho cuidado y salud y pues prosperidad para todos. Dieguito, de pronto mientras van saliendo en lo posible, que se puede, usted tiene el link para que los profes puedan ingresar a la página. Si acá se los voy a compartir nuevamente para que puedan registrar pues sus inquietudes, consultar las otras charlas y actividades también que se han preparado durante este tiempo. Y pues claro, como lo mencionaba Cristian, sugerir los temas que consideren valiosos y enriquecedores para poder prepararlos y compartirlos con todos ustedes.